En la vasta oscuridad de la noche, en algún lugar perdido entre las colinas de California, se erguía imponente una mansión desolada. Los árboles retorcidos susurraban secretos siniestros, mientras el viento gélido se colaba por las grietas de sus muros de piedra. Este lugar, conocido como la Puerta del Cielo, había sido el epicentro de un culto infame que había desaparecido en circunstancias misteriosas. La historia del culto de Heaven's Gate comenzó décadas atrás, cuando un carismático líder, Marshall Applewhite, convenció a sus seguidores de que la tierra estaba a punto de ser purgada y que solo aquellos que se unieran a su grupo podrían ascender a una existencia superior en un planeta llamado Tierra. Decenas de personas se unieron al culto, abandonando sus vidas mundanas en busca de una redención celestial. Este video fue grabado por el líder del culto justo antes de que todo sucediera. We're going to talk to you about the most urgent thing that is on our mind, and what we suspect is the most urgent thing on the minds of those who will connect with us. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Planet Earth about to be recycled. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. En ese sombrío momento, Marshall Applewhite, el líder carismático del culto de Heaven's Gate, se dirige a sus seguidores con una solemnidad que parece impregnar cada sílaba de sus palabras. Con una voz que lleva consigo la certeza de un destino ineludible, pronuncia una declaración que resuena en los corazones y las mentes de quienes lo escuchan. Planet Earth about to be recycled. En estas palabras se encuentra una mezcla de premonición y advertencia, como si Applewhite estuviera revelando un secreto guardado durante siglos. La elección del título, Planeta Tierra a punto de ser reciclado, sugiere una inevitabilidad sombría, una verdad que ha sido discernida por el líder y que ahora comparte con sus seguidores. Continúa con una urgencia que corta el aire con su gravedad. Your only chance to survive or evacuate is to leave with us. Estas palabras, cargadas de un sentido de destino y propósito, golpean como un rayo en la oscuridad. Applewhite no ofrece dudas ni vacilaciones. En cambio, presenta una certeza absoluta en su mensaje. Es una llamada a la acción desesperada, una invitación a la salvación en medio del caos inminente. En su análisis, estas palabras revelan no solo la profundidad de la convicción de Applewhite, sino también la influencia que ejerce sobre sus seguidores. Es un recordatorio inquietante de los extremos a los que puede llegar la manipulación mesiánica y la fe ciega, una ventana a un mundo donde la realidad y la ilusión se entrelazan en un oscuro abismo de creencia. Sin embargo, la tragedia envolvió a Heaven's Gate en una neblina oscura cuando sus miembros fueron encontrados muertos en un acto masivo de suicidio en la mansión que llamaban hogar. Los cuerpos yacían en perfecta armonía, vestidos con túnicas moradas y envueltos en sábanas blancas, como si estuvieran preparados para un viaje celestial. Los detalles de lo que realmente sucedió esa fatídica noche se perdieron en el tiempo, alimentando rumores de conspiraciones y fenómenos paranormales. Se decía que las almas de los miembros del culto aún vagaban por los pasillos de la mansión, buscando completar el viaje que habían comenzado en vida. Pensaban que la llegada a las cercanías de la Tierra del cometa Hale-Bopp, descubierto por los astrónomos apenas 2 años antes, era una señal incuestionable de la proximidad del apocalipsis y un llamado para que pasaran al siguiente nivel, donde unos extraterrestres mucho más avanzados que los limitados terráqueos los llevarían a la presencia de Dios. Para lograrlo, claro, debían morir y decidieron envenenarse con una mezcla letal de drogas y alcohol, pero no sin antes, eso sí, purificar sus cuerpos con grandes dosis de jugo de limón. El de Heaven's Gate fue el penúltimo de los grandes suicidios colectivos perpetrados por sectas en la década de los 90, después de la muerte de 80 davidianos en Waco, Texas.
en 1993 y los de la Orden del Templo Solar en Francia, Suiza y Canadá entre 1994 y 1997. Los orígenes de Heaven's Gate se pueden rastrear hasta principios de la década de los 70, cuando Applewhite y Nettles crearon uno de los tantos grupos fascinados por la filosofía New Age. Como la mayoría de esos grupos, su doctrina era una mezcolanza de antiguas ideas ocultistas, lecturas herméticas de la Biblia, articulaciones de conceptos de diferentes religiones y mitos combinadas en diferentes dosis. La particularidad del grupo era el papel que tenían su discurso los extraterrestres, superiores a los humanos, encargados de llevar a los elegidos a un nivel superior cuando se pudriera todo en la tierra o, para decirlo de manera más elegante, se produjera el apocalipsis. Mientras se esperaba su llegada, era necesario lograr una transformación personal que ejemplificaban con la imagen del gusano que se convertía en mariposa. Captaban adeptos dando conferencias por todo el país, y en 1975 las autoridades norteamericanas comenzaron a recibir las primeras denuncias de padres que decían que sus hijos los habían abandonado para seguir a la secta. No se promovía explícitamente el suicidio, pero se hablaba de una salida voluntaria para entrar en el reino del cielo. Había mensajes como: estamos felizmente preparados para dejar este mundo. Applewhite explicaba que todo lo humano tenía que abandonarse, incluyendo el cuerpo, antes de poder ascender. A quienes entraban en el sitio web se les hacía una invitación. Si estudias el material de este servidor de internet podrás comprender el porqué de nuestro gozo y nuestro propósito en la tierra. Incluso podés encontrar tu tarjeta de embarque para partir con nosotros durante esta breve ventana. Esa ventana no era otra cosa que la muerte. Poco después, una donación anónima les permitió alquilar la casa en el condado de San Diego, California, donde finalmente se perpetraría el suicidio colectivo. Por entonces la secta, que nunca había sido muy numerosa, sumaba unos 50 miembros activos, aunque tenía seguidores a distancia en distintos lugares del país. Bonnie Nettles, la esposa del líder, murió de cáncer en 1983. La versión oficial de la secta fue que había ascendido a un nivel superior y que era la primera en lograrlo. Todo se precipitó cuando Applewhite se enteró del descubrimiento del cometa Hale-Bopp, que pasaría muy cerca de la Tierra. Applewhite sostenía que Nettles estaba a bordo de una nave espacial que arrastraba al cometa y que planeaba encontrarse con ellos. Les dijo a sus seguidores que la estela los transportaría a otro destino, pero que el gobierno norteamericano conspiraba para que no se hablara de la existencia de la nave. La fecha se acercaba. El cometa estaría en el punto más cercano a la Tierra, a unos 193 millones de kilómetros, el 22 de marzo de 1997. Ese día comenzaron los suicidios, que se prolongarían durante 4 días. Primero, los miembros de la secta purificaron sus cuerpos tomando grandes cantidades de jugo de limón. Después, uno tras otro, bebieron una mezcla de vodka con grandes cantidades de barbitúricos. Todos vestían uniformes negros con parches que decían Heaven's Gate Away Team y calzaban zapatillas Nike, modelo Decay, del mismo color. Cuando se conoció este último dato, Nike decidió sacar ese modelo del mercado. No lo fabricó más. Los que iban quedando vivos tapaban los cuerpos de los muertos, que descansaban sobre colchonetas con mantas. Applewhite fue uno de los últimos 4 miembros en morir. Lo asistieron 3 ayudantes, los últimos que quedaban vivos, que se suicidaron después que su líder. En los recovecos sombríos de la historia, se encuentra un relato de oscuridad y desesperación que se despliega en las confesiones finales de aquellos que se unieron al culto de Heaven's Gate. En un video estremecedor, descubierto entre los escombros de la mansión abandonada, los miembros del culto se preparan para su destino final, con una mezcla de determinación y devoción fanática. My thoughts in these last hours are only of joy and wonder at the thought of going home. Why am I here? What is the meaning of life? Since I've been in the class, I've learned the answers to all of those. And couldn't be happier about what we're about to do. For T&O to endure what they've endured 22 years, it's just unimaginable they'd go through that for us.
Las imágenes muestran a hombres y mujeres vestidos con túnicas moradas y miradas en trance, con una extraña serenidad que contrasta con la tragedia que está por desatarse. Uno a uno, se dirigen a la cámara con palabras que parecen sacadas de un trance, proclamando su lealtad al líder carismático que los ha guiado por un camino de autodestrucción. En el video, se observa cómo los miembros del culto, con rostros serenos, pero con una mirada profundamente perturbadora, se turnan para dirigirse a la cámara. Los relatos finales de los miembros del culto arrojan luz sobre los oscuros rincones de la mente humana, donde la fe ciega y la desesperación se entrelazan en una danza macabra hacia la perdición. La reflexión sobre este oscuro episodio de la historia humana nos lleva a cuestionar la naturaleza de la creencia y la influencia de los líderes carismáticos en las mentes de quienes los siguen. Nos recuerda la importancia de mantener un sentido crítico y cuestionar las promesas de redención que pueden llevarnos por senderos peligrosos. Es un llamado a la vigilancia contra la manipulación y la explotación de la vulnerabilidad humana en nombre de ideales distorsionados.